Bienvenidos a Mundo PC. Hoy vamos a crear nuestro primer programa en Java, el famoso Hola Mundo. Este será el primer paso para empezar a programar en este lenguaje. Lo primero que haremos será crear un nuevo proyecto en IntelliJ. Para eso, vamos a darle a New Project. Una vez le demos clic, se abrirá esta ventana donde podremos configurar nuestro proyecto antes de crearlo. Para asignarle un nombre al proyecto, vamos a la casilla Name. En este caso, yo lo llamaré Primer Hola Mundo. Luego, en Location, podemos cambiar la ruta donde se guardará nuestro proyecto. Por defecto, IntelliJ lo guarda en la carpeta Idea Projects, que se crea automáticamente para almacenar todos nuestros proyectos. Este apartado de Git lo dejaremos desmarcado por ahora, pero lo aprenderemos más adelante en futuros vídeos. En Build System, por el momento vamos a dejar esta opción marcada, tal y como IntelliJ la trae por defecto. En el apartado JDK, debemos comprobar que tengamos uno configurado, porque sin él no podremos ejecutar ningún programa en Java. Si no sabes qué es el JDK o cómo instalarlo, te dejo en la descripción algunos vídeos que te lo explican paso a paso. En Add Sample Code, en este caso, lo dejaremos desmarcado, de manera que podamos construir el proyecto desde cero y entender todo el proceso. Con toda la configuración completada, podemos proceder a crear el proyecto. Cuando creemos un proyecto por primera vez, puede que tarde un poco más de lo habitual, ya que IntelliJ está creando todos los archivos y carpetas necesarios. Una vez que termine de crearse el proyecto, a nuestra izquierda veremos la carpeta raíz, que contiene todos los archivos del proyecto. La carpeta que nos interesa ahora es la src, porque aquí se almacena nuestro código Java. Las demás carpetas contienen otros archivos del proyecto que no necesitamos tocar por ahora, aunque los veremos y utilizaremos en vídeos más avanzados. Si queremos crear una nueva clase en Java, hacemos clic derecho sobre la carpeta src, vamos a New y elegimos Java Class. Ahora nos pedirá que le asignemos un nombre a esta clase. Yo la llamaré Main, que es el nombre que se suele usar por defecto para las clases que contienen el método main, el cual veremos a continuación. Es importante aclarar que los nombres de las clases siempre empiecen con mayúscula, siguiendo la convención de nomenclatura de Java. Esta convención indica que cada palabra dentro del nombre de la clase también debe empezar con mayúscula, como por ejemplo mi clase ejemplo, todo junto, como muestro en el texto de ejemplo. Esto ayuda a que el código sea más fácil de leer y entender, y es la forma estándar que usan los programadores en Java. Una vez que escribamos el nombre, presionamos Enter para crear la clase. Ahora vemos que IntelliJ nos ha creado automáticamente la línea Public Class Main. Esto puede parecer complicado, pero vamos a desglosarlo. La palabra Public significa que esta clase puede ser usada por cualquier parte del programa. La palabra Class indica que estamos definiendo una clase, que es como un molde o una caja donde vamos a poner nuestro código. Y Main es el nombre de la clase que elegimos. Por ahora, lo importante es entender que esta clase está vacía, es decir, que aún no contiene ninguna acción o instrucción. Más adelante veremos cómo añadir el código dentro de esta clase. Entre los signos de llaves de la clase, se definen los métodos y atributos, que son las funciones y los datos que forman parte de la clase y veremos más adelante. Empezaremos escribiendo el método principal de Java, Public Static Void Main. También podemos escribir PSVM, que son sus iniciales para que IntelliJ lo autocomplete. Public Static Void Main es el punto de entrada de cualquier aplicación de Java. Todo lo que pongamos dentro de este método se ejecuta al iniciar el programa. En esta primera aplicación, vamos a escribir un mensaje que se mostrará por la consola cuando ejecutemos el programa. Para ello utilizaremos el comando systemoutprintln, que nos permite mostrar mensajes por consola. Además, en IntelliJ podemos escribir simplemente shout y presionar Enter para que se autocomplete. Después de escribir el comando, dentro de los paréntesis tenemos que colocar el mensaje que queremos mostrar. Las cadenas de texto siempre se escriben entre comillas dobles. Ahora vamos a escribir el famoso mensaje Hola Mundo dentro de las comillas para que se muestre en la consola.
Ahora que hemos escrito nuestro código, es momento de probarlo y ver cómo se ejecuta nuestro programa. Para ello, nos dirigimos al icono verde de Play y hacemos clic en él. Una vez que termine de ejecutarse, veremos que se muestra en la consola el mismo mensaje que escribimos dentro de System.out.println. Ahora probaremos a modificar el texto por otro. Yo voy a escribir Hola, soy Mundo PC. Como práctica, podéis cambiarlo e introducir vuestro propio nombre para probar cómo funciona. Así veréis cómo el programa muestra el mensaje que vosotros queráis. Al volver a ejecutar el programa, veremos cómo se actualiza el mensaje en la consola. Con este ejemplo ya hemos visto cómo crear un proyecto en Java, escribir nuestro primer programa y mostrar un mensaje en la consola. A partir de aquí, iremos dando pequeños pasos para entender más a fondo cómo funciona Java. Nos vemos en el próximo vídeo.